ustedes saben, por ejemplo, en los hospitales nos llegan muchos pacientes con esta enfermedad. Y lamentablemente esta es una verdadera emergencia cuando nosotros hablamos del tema del abdomen agudo, ¿no? Cuando hemos hablado perforativo, nos lleva a una peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? Inflamación del... ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, y yo quisiera agarrar el peritoneo, sacar el peritoneo de una persona, más o menos mide 2 metros cuadrados. Esto mide menos de 2 metros cuadrados, ¿no? Toda esta pantalla que ustedes ven acá. Y si yo extendiera el peritoneo en el suelo, mediría 2 metros cuadrados. Pero tiene un espesor solamente de 1 milímetro. Cuando yo digo peritonitis, itis, significa que esto va a estar inflamado. Esta inflamación va a causar un síndrome de respuesta inflamatoria al que se conoce como sepsis. ¿Por qué no se lo conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Porque cuando hablamos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hablamos de un proceso inflamatorio descontrolado, pero que no tiene un agente infeccioso. En cambio, cuando hablamos de peritonitis, nosotros estamos hablando de que hay un agente infeccioso. El peritoneo, tenemos 2 tipos de peritoneo. Un peritoneo parietal, que es el que recubre las paredes de la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad abdominal tenemos muchos órganos, el hígado, el estómago, ¿no? Tenemos los intestinos, el mesenterio, ¿ya? Y tenemos un peritoneo visceral. ¿Cuál de los 2 peritoneos duele? El peritoneo parietal. El visceral no duele. Pero sí existen manifestaciones que el paciente va a tener. Aquí tenemos nosotros un corte, ¿no? Sagital, ¿no es cierto? Donde estamos viendo la columna, la aorta, el páncreas, el estómago. Acá hay un espacio que está por detrás del estómago que se conoce como la transcavidad del epiplano. El cirujano tiene que conocer ampliamente la cavidad abdominal porque de esto va a depender también que él haga un buen tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la peritonitis? Hacer una buena lavado de toda la cavidad. Si esto fuera la cavidad abdominal y tuviéramos pus por todos lados y de repente yo en este espacio de acá no limpio y dejo la secreción purulenta, ¿ahí qué puede pasar con el paciente? El paciente no va a mejorar porque yo estoy dejando inóculo bacteriano. ¿Qué es el inóculo bacteriano? Son las bacterias que están produciendo todo el síndrome de sepsis en el paciente. Básico. Yo no dreno, no limpio la cavidad abdominal de las secreciones purulentas que tiene el paciente y no trato lo que causó la peritonitis, ¿no? Que tenemos nosotros perforación de vísceras, de estómago, intestino, de colon, son las causas que producen peritonitis. Entonces, aquí hay que tener claramente que el peritoneo va a producir dentro de la cavidad abdominal varios espacios, ¿no? Varios espacios y recodos, así como tenemos esta habitación, ¿no? Si esto fuera la cavidad abdominal, aquí tuviera el intestino, tuviera el hígado por allá, ¿no? Y en todos esos lugares va a formar ciertos espacios y va a dividir la cavidad abdominal en 2 partes importantes. Ustedes saben que el colon transverso pasa por la mitad, entonces va a dividir en una supramesocólica e inframesocólica. Y también tenemos el mesenterio, que es donde se forman los vasos de la mesentérica superior que salen para irrigar todo el intestino delgado, que tiene una forma de S, si yo veo la raíz del mesenterio. Y también me va a dividir en área derecha y área izquierda. Dentro de la cavidad abdominal yo tengo 9 espacios que tengo que valorar cuando yo voy a operar a un paciente para hacer una limpieza quirúrgica. Y la eficiencia del cirujano en hacer una buena limpieza quirúrgica va a depender de la vida del paciente. Aquí tenemos nosotros la división supramesocólico, inframesocólico. Si dividimos en 2 partes, ¿no? Aquí tenemos el epíplomo mayor, este es el estómago, ¿no? Aquí está la vesícula. Tenemos los espacios subdiafragmático derecho, subdiafragmático izquierdo, subhepático izquierdo, subhepático derecho. Tenemos un espacio retrogástrico, tenemos las correderas parietocólica derecha, corredera parietocólica izquierda. Tenemos el fondo de saco de Douglas. Tenemos los espacios entre el meso, que se llaman espacios intermesentéricos. Tenemos por detrás del estómago, por acá hay una ventana que se conoce como el hiato de Winslow. Y justamente esa es la que comunica con la transcavidad de los epiplones. ¿Qué está en la transcavidad del epiplone? La cara posterior del estómago y el páncreas. Entonces aquí nosotros tenemos, fíjense ustedes, con el epiplo, ¿no?
Aquí tenemos la raíz del mesenterio. Si le sacamos el intestino, esta es la raíz del mesenterio, que divide en derecho e izquierdo, ¿no? Aquí tenemos las correderas paritocólica izquierda y corredera paritocólica derecha. Todos estos recesos que yo tengo dentro dentro de la cavidad abdominal son importantes limpiarlos, ¿no es cierto? Si yo no limpio estos recesos, aquí se van a formar abscesos. Y estos abscesos van a dar declive a la muerte del paciente, porque el proceso séptico va a seguir. Cuando nosotros hablamos de proceso séptico, significa que existe algo que está infectando al paciente. Y se dice foco, ¿no? Y uno dice, un foco, ¿no? No. El foco significa que es el lugar donde hay la infección. Si yo hago una limpieza de este foco y limpio adecuadamente, el resultado del paciente va a ser bueno. Acá tenemos nosotros los recesos. Aquí tenemos, por ejemplo, el espacio más bajo de la cavidad abdominal, ¿no? El famoso fondo de saco de Douglas. Este es el lugar más bajo donde yo tendría que colocar un drenaje, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para valorar si sale, qué características el líquido. Si sale purulento, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a entrar con el paciente, ¿no es cierto? Si sale contenido intestinal, voy a volver a entrar con el paciente nuevamente a limpieza quirúrgica. Pero si sale ceroso, que es el color, ceroso es el color así medio amarillento, ámbar del líquido peritoneal, quiere decir que está limpio, ¿no? Entonces, el peritoneo está limpio. ¿Qué función tiene el peritoneo? La función del peritoneo son varias, ¿no? Tenemos una función absortiva, ¿no? Y tenemos una función secretora. Generalmente el peritoneo superior es un peritoneo que puede absorber, inclusive acá en el diafragma existen unos pequeños orificios, ¿no? Que tienen 10 micras donde las bacterias pueden pasar directamente al sistema linfático. Si el paciente tiene una apendicitis aguda y se perfora el apéndice, dentro del apéndice hay, generalmente es por coprolito y hay heces fecales. Esas heces fecales van a ser absorbidas por el peritoneo y el paciente en 5 minutos ya tenemos en el torrente sanguíneo que las bacterias están circulando. Dependiendo de la cantidad del inóculo bacteriano y de las toxinas, estas toxinas van a actuar en todo el organismo, produciendo la sepsis. ¿Cuál va a ser la manifestación del paciente? Fiebre, taquicardia, ¿no? Todos los signos de sepsis, leucocitosis. Y evidentemente yo también, si hago una ecografía o hago una tomografía, voy a ver ciertas características. ¿Es importante ver un corte axial? Sí, porque hay veces que estamos en duda de los estudios. Y cuando vemos un corte axial, si vemos aire libre, ya pensamos en un abdomen perforativo. Un abdomen perforativo es sinónimo de una peritonitis. O sea, hay una peritonitis. Hay que tratar la perforación y tratar la infección que está en el peritoneo. Acá tenemos un corte axial donde podemos ver el estómago, podemos ver el vaso, podemos ver la aorta, podemos ver la cava, ¿no? Y podemos ver la transcavidad de los epiplones. ¿Qué pasa si yo tengo una colección de líquido aquí y no limpio este lugar? Muy bien. Seguimos. Inervación del peritoneo. Como dijimos, el peritoneo está inervado y la sensibilidad de la pared sí la vamos a tener. Por eso, cuando un paciente se perfora el apéndice, ¿no? La inflamación va a hacer que tenga dolor el paciente. Si la peritonitis es localizada, está en un solo lugar, fosa ilíaca derecha, aprieto y en la descompresión va a haber un dolor intenso.
mucho más fuerte que cuando aprieto, ¿ya? A veces se conoce como signo de Bloomberg. Si yo hago esta maniobra al otro lado, en todos los cuadrantes del abdomen, y esto tiene dolor, se llama signo de Guénon de Mussy, o algunos dicen Bloomberg generalizado, pero como Bloomberg generalizado yo no lo he visto en ninguna parte, en ningún libro. Entonces, Guénon de Mussy, ¿no? Ahora, el intestino no tiene sensibilidad. El peritoneo visceral no tiene sensibilidad. Entonces, relativamente insensible al dolor, ¿ya? Nosotros tenemos que estas fibras que van a comandar el intestino son fibras parasimpáticas, ¿no es cierto? Que van a ayudar al peristaltismo. Pero ¿cómo va a reaccionar frente a una peritonitis el peristaltismo? Se va a abolir completamente. Por eso que cuando nosotros ocultamos el abdomen en una peritonitis, hay un silencio abdominal, ¿no? Y prácticamente esto se ve en todos los pacientes. En todos. Yo no he visto nunca he ocultado a un paciente con peritonitis que tenga ruidos. No tiene ruido. Hay un silencio abdominal. Y es un signo para darse cuenta clínicamente de que, y la causa de esto es porque el intestino no se mueve por la inflamación. Sabemos que el tubo digestivo totalmente, el peristaltismo, está comandado por el parasimpático y el simpático, ¿no? ¿Cuál es la irrigación? Tenemos algunas arterias viscerales, ¿no? Como los vasos más iguales que son de las gastroepiploicas, que irrigan el aumento mayor. El drenaje linfático también es importante y tenemos también ciertos linfonodos que se van a encontrar en el mesenterio, ¿ya? El mesenterio es donde va hacia el intestino. Ya dijimos de la inervación. Acá tenemos, por ejemplo, el peritoneo, los espacios, ¿no? Que existen dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Que tenemos ciertos espacios importantes, ya dijimos subfrénico derecho, subfrénico izquierdo, subhepático derecho, subhepático izquierdo, ¿no? Correas paritocólicas, derecha, correa paritocólica izquierda, fondo de saco de Douglas, el espacio de la trancavidad de los epiplones, el espacio entre el mismo mesenterio. La sensibilidad, ya explicamos claramente, ¿no? No vamos a tener sensibilidad del peritoneo visceral, pero sí del parietal, ¿ya? ¿Y cómo se va a manifestar el visceral? Con un silencio abdominal, o sea, no va a haber peristaltismo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en esto. ¿Cómo va a estar el paciente? Hay una famosa posición en gatillo de fusil, como ustedes pueden ver a esta niña acá, ¿no? Y la manera de la palpación es al apretar y al soltar. Y duele más cuando yo suelto que cuando yo aprieto. Entonces este es un signo claro que están todos los pacientes. Los pacientes pueden tener esta cara, una cara de bastante dolor, una cara de dolor intenso. Sin embargo, algunos pacientes pueden tener una fascia hipocrática también, porque están tan sépticos, ¿no? Que pueden tener una fascia hipocrática, ¿no? Como un jugador de póker que miran hacia el abismo, digamos, ¿no? Y no tienen nada. Pero no va a tener dolor, a menos que el paciente tenga algo que no tenga sensibilidad. ¿Qué enfermedad podría hacer que no tenga sensibilidad en la cavidad abdominal? Un paciente tetrapléjico o parapléjico, digamos, que no haya sensibilidad. Y en estos pacientes nosotros de repente nos vamos a dar cuenta porque el paciente empieza a hacer fiebre y el paciente empieza a distender, ¿no? El abdomen. Y ocultamos, no hay ruido. El paciente puede ser que diga, no me duele nada, digamos, ¿no? Sin embargo, está así su abdomen, ¿no? Puede ser, inclusive puede tener ictericia, pero ya eso por fenómeno séptico. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos, cuál es la función de transporte del peritoneo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que existe la diálisis peritoneal, ¿no es cierto? Se coloca dentro de la cavidad abdominal con un catéter, un líquido que tiene una hiperosmolaridad. Le ponen 3.000 de líquido en el abdomen y sacan 6.000, ¿no? Y hace las funciones del riñón, depura la creatinina y la urea del paciente. Entonces, se utiliza también para hacer diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, ese fenómeno es un fenómeno de transporte. Entonces, tenemos también que hay una secreción pasiva de líquido plasmático, ¿no? Normalmente va a secretar, pero normalmente se va a absorber. Se decía que más o menos se secreta el peritoneo 3.000 ml en 24 horas, pero esos 3.000 también los absorbe. ¿Y cuánto de líquido libre puede haber en la cavidad abdominal normalmente? Menos de 100 ml. Si hay más de eso, puedo pensar en otras enfermedades como ascitis, peritonitis, alguna causa que esté ocasionando que haya bastante líquido.
Tenemos un transporte por difusión, transporte de agua y electrolitos, transporte de moléculas pequeñas y transporte de proteínas, ¿no? Tenemos el peritoneo parietal, que tiene absorción pasiva de líquido, y tenemos el diafragmático, que aquí tiene unos estomas o poros, que es lo que les mencionaba, donde las bacterias pueden pasar de acá directamente al sistema linfático, y del sistema linfático directamente a la circulación sanguínea, ¿no? Y esto se debe a los movimientos inspiratorios que tenemos, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros, uno de los tratamientos que hacemos cuando operamos a un paciente, dejamos drenaje dentro de la cavidad abdominal y le pedimos al paciente que tenga una posición semifolia, o sea, tiene que estar semisentado. ¿Por qué? Porque normalmente, si yo estoy echado y el diafragma a la respiración, todo el líquido se va a ir a la parte superior y el paciente puede hacer un absceso subfrénico, ¿ya? Entonces, parte del tratamiento, y va de acuerdo con la fisiología del paciente, es poner al paciente en posición semifolia para que todos los líquidos fluyan hacia abajo, ¿ya? Y esto es muy importante, porque de no hacer esto y el paciente estar echado, el paciente le va a hacer un absceso subfrénico que probablemente va a requerir otra cirugía o de repente un drenaje percutáneo. Pero si hacemos esto, probablemente no. Acá tenemos una peritonitis generalizada. Significa que está todo el abdomen tomado con secreción purulenta. Y tenemos las vías de diseminación de bacteriana que son, hablamos nosotros de peritonitis secundaria. ¿Cuáles son estas peritonitis secundarias? Secundarias a la rotura de una víscera hueca generalmente. Una úlcera de estómago, un úlcero de duodeno, intestino delgado, un divertículo de colon perforado, ¿no? Una apendicitis aguda que se haya perforado, ¿no? Cualquiera de estas causas del tubo digestivo que se perforen pueden causar eso. Un absceso hepático que se perfore, un absceso de Suez que se perfore también puede producir esto. Entonces es importante tener esto. Cuando las bacterias se han liberado al peritoneo, directamente el cuerpo va a empezar a reaccionar y hay una degranulación de los mastocitos, los cuales liberan histamina. Esta histamina va a hacer rápidamente que todas las interleucinas y se eleve la cascada de la inflamación en el paciente. Esta cascada de la inflamación se está elevando para que los macrófagos puedan ir al lugar y puedan destruir las bacterias. Sin embargo, como hay tantas bacterias, porque dentro, si yo tengo 1 gramo de heces fecales, 1/3 de ese gramo son bacterias, ¿ya? Y si tengo 100 gramos, 30 gramos son bacterias. Entonces hablamos de una infección, que los leucocitos no van a poder con eso, ¿no? O podrán. De hecho, la peritonitis es una causa de muerte. Mientras más demoremos en entrar al quirófano, el paciente va a morir. Porque la única forma que salvemos a ese paciente es que lo operemos. Ninguna peritonitis se puede salvar sin que no lo operen. No existe. El paciente se muere. Tiene que estar la intervención del ser humano. Pero también, pasado cierto proceso de tiempo, si el paciente tiene antibiótico y lo demás, generalmente las bacterias anaerobias que hay dentro del tubo digestivo van a formar abscesos, ¿no? Y estos abscesos pueden aparecer subfrénico derecho, subfrénico izquierdo, ¿no? Anterior al estómago, subhepático derecho, subhepático izquierdo, ¿no? En la región de la fosa ilíaca derecha pueden aparecer la corredera peritocólica, en fondo de saco de Douglas, ¿no? Son los lugares donde pueden aparecer estos abscesos. ¿Cómo yo puedo diagnosticar estos abscesos? Con una tomografía, ¿no es cierto? El estudio de la tomografía es un estudio 3D que yo puedo valorar todo completamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sustancias irritantes que pueden causar una peritonitis? Si se me rompe la vesícula, bilioperitoneo. Si tengo una pancreatitis, digamos, severa, el jugo pancreático por un trauma también puede causar, lo que causa necrosis grasa, lo que se llama necrosis. Si es un trauma abdominal y se rompe el vaso, el hígado, un hemoperitoneo. Si se rompe cualquier estructura del tubo digestivo, una úlcera perforada, ¿no? Va a dar, obviamente, una infección. Acá tenemos una imagen de lo que se hace para los pacientes con diálisis peritoneal, que consiste en colocar un drenaje que se llama drenaje de Tenkov a nivel del espacio de fondo de saco de Douglas, donde se le infunde líquido hipertónico. No es cualquier líquido, tiene que ser hipertónico. Al ser hipertónico, arrastra más líquido dentro del peritoneo. Y si yo le puse 2 litros, a veces saco 3 o saco 4 litros, y eso se conoce como diálisis peritoneal. La función de defensa del peritoneo
ya dijimos, ¿no? Va a haber una liberación de la histamina y esto va a liberar toda la cascada de las interleucinas, ¿no? Que van a hacer que los macrófagos rápidamente vayan a luchar contra esto, pero también se va a ver una respuesta también humoral, ¿no? Que es mediada por anticuerpos, que estos anticuerpos también se van a lanzar al torrente sanguíneo. Aquí tenemos que los macrófagos no van a avanzar, ¿no? Ahí están las interleucinas 4, interleucinas 5, que van a dar movimiento y activación a otras células, ¿no? Y todas estas van a luchar contra la infección. Pero también estas interleucinas van a producir ¿qué? Taquicardia, fiebre, ¿no? La interleucina 6 es la encargada de la fiebre principalmente. Entonces todo esto se va a elevar y va a dar manifestaciones sistémicas al paciente de sepsis, ¿no? Que son signos que no tenemos que olvidarnos, porque lo que nosotros vamos a ver en el paciente son estos signos. Y debemos decir, le duele el abdomen, tiene estos signos, probablemente se trata de una peritonitis. Y lo que no tenemos que hacer nunca, que se hace algunas veces por error o por falta de conocimiento, es dar analgésico a los pacientes, ¿ya? Si el paciente tomó analgésico solo, pues ya es su problema. Pero si ustedes le dieron dentro del hospital analgésico, eso está mal, pues, ¿no? Porque no deja valorar adecuadamente el abdomen y el dolor del paciente, ¿no? También va a haber una actividad fibrinolítica, ¿no? Quiere decir que el coágulo que tenía que formar dentro del peritoneo no se va a formar. Entonces, esto ocurre también debido a que se va a catalizar la fibrina, ¿no? No va a haber este mecanismo y no se va a formar el coágulo porque la trombina no va a seguir la cascada de la coagulación normal que tendría que seguir. Entonces, los pacientes con peritonitis no coagulan, ¿ya? Entonces, acá tenemos nosotros un dibujo donde ustedes pueden ver el colon transverso elevado hacia arriba. Esto se conoce como mesocolon, donde están los vasos, ¿no? Tenemos la cólica media, aquí tenemos la cólica izquierda, ¿no? Y ustedes acá pueden ver la asa fija. La asa fija, ¿no? Que generalmente siempre está al lado izquierdo, es donde empieza, se conoce como ángulo de Treitz. Este ángulo de Treitz, yo cuento de acá y aquí empieza el yeyuno, ¿no? Del ángulo de 3 para allá es la cuarta porción del duodeno. Y del ángulo de 3 para acá es el yeyuno y luego viene el ilio, ¿no? Si yo tengo toda esta parte de acá, este receso, este espacio intermesentérico, porque tengo mesenterio acá y mesenterio acá, es el lado izquierdo. Si yo agarro al otro lado, es el lado derecho. Y estos lados debo revisarlos. Porque si yo no los reviso, acá puede haber pus. Y cuando ustedes abran la gavilla van a ver así, está bien, digamos, ¿no? Todos los espacios que les he comentado se deben revisar. Aquí tenemos la parte de la vejiga, ¿no? Y las regiones donde tenemos los ligamentos, ¿no? Que forman las áreas para donde están las hernias, digamos, ¿no? Que se evidencia que algún paciente también puede tener una causa de una hernia femoral, inguinal, ¿no? Que puede ser la causa de una progresión de una víscera y puede ser causa de una peritonitis, ¿no? Con algunos alumnos hemos visto un paciente, creo que ayer, antes de ayer, y era el colon que se metió y se le perforó el colon, ¿no? En la hernia, ¿no? Entonces, también puede ser causa, ¿no? Por eso que hay que investigar todos los espacios que tiene el paciente. Si es mujer, siempre buscar la hernia crural. Acá tenemos los espacios, ¿no? Que tenemos en el abdomen, ¿no? que se han formado. Tenemos el espacio detrás del estómago, ¿no? Que es la famosa transcavidad de los epiplones. Acá tenemos el desarrollo embriológico, ¿no? A los 2 meses nosotros vamos a empezar a ver ya las estructuras del páncreas, ¿no es cierto? El hígado, el estómago se están formando, ¿no? Pero no tenemos todavía el epiplon. A los 4 meses ya vemos un esbozo de epiplon que está creciendo, fíjense ustedes, ¿no? Y ya posterior a los 4 meses ya tenemos un epiplon mayor, pero también ya tenemos otras estructuras que se están adheriendo, que no se habían adherido acá. Este vendría a ser el colon transverso. Acá tenemos el duodeno, aquí tenemos el páncreas y aquí tenemos el estómago. Y ya aquí tenemos el famoso hiato de Wilson, la transcavidad de los epiplones, ¿ya? Y aquí tenemos el aumento mayor. ¿Dónde se pueden formar los abscesos? ¿No? Acá tenemos una imagen sagital, que vemos el abdomen, la parte posterior, ¿no? Estoy así, esta es la parte posterior sería mi espalda, la parte anterior sería la parte de mi tórax, de mi pecho. Entonces yo tengo acá el hígado y acá se me ha formado un absceso en la región posterior. ¿Cómo lo voy a detectar este? Por una ecografía o una tomografía. Perdón, cara anterior, sí, porque está el riñón acá, ¿no? Sí, cara anterior. Es la cara anterior. Aquí está el riñón, esta es la cara posterior, correcto. Hay otro detalle también acá, que siempre el seno
este seno cardiofrénico o no costofrénico va a estar más bajo en la parte posterior, ¿no? Buena observación. Acá tenemos el corazón, ¿no? Esta sí vendría a ser la cara anterior, esta parte de acá. Y aquí tenemos el absceso, pero este absceso está debajo del diafragma. Entonces este absceso lo conoce como absceso subfrénico, correcto, sub debajo, ¿no? Aquí está el riñón, esta sería la cara posterior. Acá tenemos la cara anterior, tenemos el corazón, córtex sagital también, tenemos el pulmón, la cara posterior, ¿no? Aquí tenemos el páncreas, tenemos el espacio subhepático, aquí no veo ningún absceso, aquí está la vesícula, aquí sí hay un absceso que está en la parte posterior, que está aquí el riñón, un absceso subdiafragmático. Acá tenemos otro absceso que está por debajo del hígado, entonces subhepático, correcto. Acá tenemos un absceso que también está debajo del hígado, pero también está cerca del estómago, ¿no? Y estamos en la cara anterior, entonces aquí está estamos hablando que está en la parte anterior, subhepático. Acá tenemos un absceso subdiafragmático, pero este está en la cara posterior. ¿Para qué será importante saber en qué lugar se encuentra el absceso? Para su abordaje, ¿no es cierto? Mientras más cerca esté del lugar donde yo voy a hacer mi incisión, que ahora se pueden hacer incisiones percutáneas, y en estos pacientes sí es un error agarrar y tratar de entrar con una cirugía abierta, porque está todo eso congelado, y tratar de desprender el hígado por la parte anterior para llegar al absceso allá, es un error. Probablemente la gente va a sangrar y se va a morir. A los cirujanos con falta de experiencia, se meten por acá, tratan de liberar acá, y aquí empieza a sangrar el hígado y el paciente se les choquea, se les muere en quirófano. Pero los cirujanos con experiencia, podemos entrar por la parte posterior, directamente al absceso, y le colocamos un drenaje. O también se lo puede hacer con una punción percutánea. Sí. ¿Se le coloca un drenaje y después se le hace un lavaje? Sí, se puede hacer un lavado por ahí mismo. Si uno abre por cirugía abierta una pequeña incisión, uno mete una pinza y lava, drena todo, limpia, lava todo, saca la cápsula piógena y le deja un drenaje grueso. Si es por cirugía percutánea, solamente le deja un drenaje delgado, lavan, drenan todo y hay que seguir lavando y bueno, todo va a depender también de las características de la secreción purulenta. Por ejemplo, si usted tiene una lata de leche condensada, que es bastante densa, ¿no? Y tiene esto de agua, ¿no? Y usted le hace aquí un orificio, tienen la misma cantidad, leche condensada acá y tienen agua. Usted le hace un orificio acá, pongámosle de un centímetro. A la lata de leche condensada y al agua. ¿Cuál sale más rápido? El agua. ¿Por qué? Porque la densidad es menor. Entonces, ese mismo efecto también se hace para las secreciones. Cuando vemos que la secreción es muy espesa, entonces nosotros tratamos de ponerle un drenaje más grueso, porque no va a salir por ese drenaje pequeño. Y eso por lógica, digamos, yo me doy cuenta. Sin embargo, ahora apareció lo de la cirugía percutánea, pues bueno, el percutáneo dice, no, sale, dicen, ¿no? Y están con su drenaje lavándolo ahí todo, 2 meses lavándolo, ¿no? Y bueno, pues bueno, no funciona, uno ya ve que no funciona, ¿no? Entonces, nosotros nos damos cuenta que no, pues metemos un drenaje grueso nomás, ¿ya? Dentro de la cirugía general nosotros tenemos la cirugía laparoscópica, la cirugía abierta y la cirugía percutánea. Los que hacen percutánea, no, va a mejorar por acá, dicen, ¿no? Lo que hacen la laparoscópica, lo que hacen general. En realidad debemos combinar y tener el gol estándar de cualquiera de estas técnicas, porque todas son buenas. Sin embargo, bien aplicadas. Y tengo que saber decir, ah, no, tengo que abrir. Ah, no, esto lo puedo hacer laparoscópico. O sea, eso va a depender un poco de la experiencia también, ¿no? Del equipo y del comité que agarre el paciente para discutir esto, ¿no? Superficie corporal. ¿Por qué se habla de la superficie corporal? Porque es importante. De acuerdo a esto, nosotros vamos a tener también lo que mide lo que mide el peritoneo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta local, no? Vamos a tener nosotros la perforación de un intestino, estómago, lo que sea. Ya esa es una anoxa. Aquí van a haber liberación de bacterias. Esto va a activar el sistema del complemento, ¿no? Que es la famosa la quimiostasia de las células inflamatorias, polimorfos nucleares, linfocitos y macrófagos, ¿no? Toda esta cascada que se va a liberar va a ser para tratar al paciente, ¿no? Y va a tratar de localizar la infección. Por ejemplo, algo que sucede normalmente en una apendicitis perforada es que se plastrona y queda la infección acá, ¿no es cierto? Y no se generaliza. ¿Y por qué de otros sí se generaliza? ¿No?
va a depender en la respuesta inflamatoria del cuerpo y del aumento que el paciente tenga. Y esta característica también va a tener que ver con la edad del paciente, ¿no? Y otras características importantes. En el de los pacientes ancianos, ellos rápidamente hacen una peritonitis difusa y no llegan a plastronar. En cambio, los jóvenes hacen plastrón por la edad. Toda esta liberación también de los mastocitos, ¿no? Que liberan histamina, va a hacer que se liberen otras moléculas vasoactivas, aumenta la permeabilidad vascular, capilar, y es por eso que cuando ya entramos en la sepsis, lo que va el paciente a tener es, como tiene una vasodilatación periférica, el paciente va a empezar a edematizarse, ¿no? Y ustedes siempre que vean un paciente con peritonitis y séptico, el paciente va a estar edematizado, ¿no? Y de hecho, nosotros vemos a veces el paciente en emergencia edematizado, y después lo vemos ya en piso, y vos, digamos, no se acuerda de mí, doctor, si usted me operó, digamos. Y yo lo veo, porque claro, más delgado, ya uno se acuerda, pues, ¿no? Sí. Entonces el paciente deshematiza después de que ya se trata la infección. Esto no debemos olvidarnos y tiene que ser siempre grabado en nuestra mente, porque uno de los problemas más grandes es que los médicos no detectamos la sepsis, se nos pasa por encima. O sea, y lamentablemente el tiempo que yo diagnostico la sepsis es muerte para el paciente. En caso de una peritonitis, que es una causa de tratamiento quirúrgico, la debo detectar. Fiebre, escalofrío, dolor, ¿no? El paciente va a empezar a tener taquicardia, va a empezar a tener taquimia. El paciente puede tener confusión, desorientación, no se acuerda. Generalmente ningún paciente tiene hambre, tiene apetito, no tiene ganas de comer, tienen un desconfort, ¿no? Total, ¿no? Inclusive algunos tienen una sensación de muerte, digamos, ¿no? Y esto puede pasar. Un paciente puede estar en las peores condiciones. ¿Cuáles son las peores condiciones? Llegar a terapia intensiva, estar con un tubo acá, estar con drogas vasoactivas, porque está con un shock séptico y el único tratamiento para eso son vasoactivos, ¿no es cierto? Aparte del tratamiento quirúrgico. Y un paciente puede estar acá, tranquilamente. Aquí comento un caso que ya se los comenté, un chico que le dieron un codazo jugando fútbol y le perforaron el intestino, pero él no acudió al médico, sino que la mamá le dio unas hierbitas, digamos, y al día siguiente acude, pero ya en shock séptico. En la emergencia, la cirujana de la Pampa de la Isla le hace una ecografía y ve líquido, ¿no? Y me dice, doctor, es un shock hipovolímico hemorrágico. Entonces llega a la emergencia y yo lo veo, le veo la planta de los pies y lo veo los pies rojitos, ¿no? Yo dije, no es shock hipovolémico, es un shock séptico. Entramos a abdomen y encontramos perforado el intestino, ¿no? Y 3 litros de contenido intestinal en la cavidad abdominal. Paciente en terapia intensiva con drogas vasoactivas a dosis muy alta, ¿no? Le tiró un mes, creo, en terapia. ¿Pero por qué? Porque no vino rápido. La historia ya ha sido diferente, simplemente iba a la hora al hospital, se detectaba y se operaba. Probablemente a la semana estaba en su casa. Sin embargo, tuvo que estar más de un mes en terapia intensiva y con alta probabilidad de morir, digamos, ¿no? Pero altísima probabilidad de morir. ¿Cuál es la probabilidad de morir de él? ¿No? Uno hace la escala de Apache y de acuerdo a los parámetros fisiológicos que el paciente tiene y a la edad del paciente, estos parámetros pueden ser inclusive en el caso de él de un 80% de probabilidad de muerte, muy alto, ¿ya? Y obviamente si tiene alguna comorbilidad, otras enfermedades de base, se va a elevar más. Clasificación de acuerdo con la etiología. Esto es lo más importante de este tema, porque los temas son importantes por su clasificación. ¿Para qué sirve la clasificación? Para que yo pueda tratar al paciente. Por eso que es importante las clasificaciones, y no son nomás para, algunos dicen, no, muy molestosos para preguntarnos el examen, no. Tenemos que saber. Entonces, peritonitis primaria, como su nombre indica, primaria, ¿no? Primaria significa que se originó directamente en el tejido peritoneal. Por ejemplo, una peritonitis espontánea en un niño que es inmunodeprimido. Una peritonitis espontánea en un adulto que es inmunodeprimido. Puede ser un paciente con HIV, puede ser un desnutrido, puede ser un paciente que tiene cáncer, puede ser un paciente que use corticoides. Pero directamente se origina en el peritoneo. Peritonitis en paciente con diálisis peritoneal. También, como le hacen el lavado, el paciente puede hacer peritonitis con diálisis. ¿Y por qué es importante saber esto? Peritonitis tuberculosa y otras formas de peritonitis. Porque si yo sé que es una peritonitis tuberculosa o una peritonitis por diálisis, por ejemplo, con la misma diálisis yo puedo meter antibióticos y puedo hacer lavados sin necesidad de operarlo al paciente. Y puedo tratarla. Y la tuberculosis, simplemente con saber diagnosticar, inclusive por una laparoscopía y ver que hay una peritonitis tuberculosa y que entre aire dentro del abdomen, el paciente puede curar y darle tratamiento solamente para la tuberculosis. Y con eso yo resuelvo el caso, ¿no?
secundaria, que es la más común, hablamos de la peritonitis asociada a una perforación gastrointestinal, estómago, intestino, colon. Necrosis de la pared intestino por isquemia intestinal. Periperitonitis y otra forma. Peritonitis postoperatoria, también, ¿no? Eso a los cirujanos no les gusta, si quiere algún cirujano, ya no, los cirujanos no se metan con los cirujanos, por favor, digamos, ¿no? Pero somos también nosotros los que hacemos estas complicaciones. Fuga anastomótica, ¿no? Ya hemos visto con algunos alumnos, algunos pacientes que se han descompensado ahí en el hospital, que estamos así valorándolos, digamos, y de pronto el paciente, no, me duele aquí, me duele allá, ¿no? Y lo vemos y resulta que después el paciente está perforado, ¿no? Un paciente que le hicieron una anastomosis. Normalmente nosotros los cirujanos, cuando un paciente tiene una colostomía, una ileostomía, le hacemos la reconstrucción. Y esta reconstrucción puede llevar a que se perfore. Entonces, generalmente el paciente tiene que estar 5 o 6 días. Siempre damos un drenaje para que nos avise, ¿no? Pero a veces por el drenaje no sale, ¿no? Y hemos visto con unos alumnos el drenaje limpio, digamos, ¿no? Y el paciente estaba perforado. O sea, a veces los drenajes no funcionan adecuadamente. Dehiscencia de sutura, los drenajes, fíjense aquí, drenado insuficiente, ¿no? Y siempre uno tiene que leer libros, porque los que hacen los libros, ¿no? Han revisado varios casos, ¿no? Y inclusive a veces revisan miles de casos. Yo, en mi experiencia, jamás voy a tener pues miles de casos, digamos, ¿no? Porque soy un ser humano, pero sin embargo, si yo comparo con otros de otros países, de otros lados, por eso que los libros tienen que uno darle certeza y siempre nos tiene que ser lo que nos guíe, ¿no? Nada de TikTok, por si acaso, ¿ya? Libros, por favor. Y otras fugas iatrogénicas. Por ejemplo, un día estábamos ahí suturando con el residente de la pared abdominal, le digo, ya, ¿quieres suturar ya? Dice el L3, y empieza el L3. No, ya como son L3, ya miran para arriba, ya ni miran el periodo. Y estaba la anestesióloga ahí, mirando, ¿no? Y en el rato grita la anestesióloga, ¡doctor! Le dio el estómago. O sea, el residente se hace cuenta, le dio la ponderosis y lo atravesó el estómago, más. Bueno, ahí le pusimos punto Gómez a ese porque no existe ese punto con estómago, un refuerzo de estómago, ¿no? Obviamente nosotros sacamos el estómago, la aguja, vimos no había perforación, apretamos y no había perforación. Pero puede suceder una perforación inadvertida. A eso se conoce como iatrogenia, ¿no? Una vez yo colocando el drenaje, ¿no? Lo que yo hago es meter el tubo, ¿no? Y meto una tijera para, ¿no? Yo la abrí la tijera y la cerré. Y cuando la cerré, sentí que corté algo. No le di importancia, metí el tubo, ¿no? Y cuando estábamos ya por cerrar, me dice el residente, mire, doctor, está verde ahí. Sin querer, lo corté el intestino, una parte. Nos dimos cuenta así en la cirugía y tuvimos que suturarlo. Pero si no nos hubiéramos dado cuenta, el paciente iba a hacer una peritonitis postoperatoria. Entonces, por eso es importante revisar nuevamente. A eso se conoce como iatrogenia, a lo que se hace sin intención, pero se lesiona. Por hacer algo, en el caso reciente, por cerrar el peritoneo, perforó el estómago, ¿no? Pero como era una aguja delgada, salió y no había perforación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Alguna vez un residente también por colocar un Tenkov, ¿no? Había una cicatriz ahí, por ahí le puso y ¿han visto los pacumutos? Así quedó el intestino, ¿no? Atravesó la mitad. Y obviamente el paciente hizo una reacción, el residente se dio cuenta porque empezó a salir medio verde por el drenaje, nos llamó lo de cirugía y entramos a quirófano rápidamente, ¿no? Y solucionamos el problema. Entonces, a eso se conoce como iatrogenia, las lesiones desapercibidas que pueden pasar o que nos damos cuenta, pero que no las queremos hacer, pero las lesionamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo operé, se me murió, va a disculpar a su familia. O sea, nadie entiende las disculpas esas, ¿no? ¿O la entienden? No, por eso los resultados son eso. Yo tengo que tener resultados. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? Le di un punto y la probé la aorta sin querer. Tampoco, ¿no? Estoy sacando la vesícula y por sacar la vesícula le corto la porta y se me desangra y se me muere el paciente. Lo que nosotros hacemos, los procedimientos que nosotros hacemos, tenemos que tratar de ser seguros y de no cometer errores. Justamente en el tema de cirugía se aborda mucho las lesiones iatrogénicas que pueden suceder y son catastróficas para los pacientes. Inclusive después para el cirujano, porque a veces no se da cuenta y resolverla en un tiempo muy largo es peor para el paciente. A veces lleva meses internado e inclusive se mueren los pacientes, ¿no? Por ejemplo, algo que se está haciendo mucho hoy en día son las cirugías bariátricas. No sé si ustedes han escuchado. Es una cirugía muy común que se está haciendo, pero así como por oro, digamos, más o menos, ¿no? O sea, como pipoca, ¿no? Pipoca, así, ¿no?
O sea, todo el mundo quiere enflaquecer, ya, todo, vamos. Y no se está valorando adecuadamente a los pacientes. Y muchos pacientes se están complicando ya en nuestra región, en nuestra ciudad. Y pacientes que se han muerto inclusive, ¿no? Hay otros que enflaquecen, bien, va bien, pero lo que se complican, el riesgo de mortalidad es bastante elevado. ¿Por qué? Porque es un paciente obeso, que tiene ya un riesgo, por la obesidad tiene un riesgo. Entonces, esos pacientes hacen peritonitis generalmente y no se las diagnostica. ¿Por qué? Porque son obesos. Tienen otros factores. Ellos no hacen ni siquiera fiebre a veces, lo único que hacen es una pequeña taquicardia. Pero paciente gordo que lo operaron de bariátrica y hace taquicardia, métanlo a quirófano. Métanlo a quirófano lo más rápido posible porque se les va a morir. Tenemos las peritonitis traumatológicas, que son aquellas asociadas a traumas abdominales, ¿no? A una perforación de víscera hueca o de víscera maciza. Pueden ser heridas por trauma cerrado o trauma penetrante. Trauma penetrante por bala, por arma de fuego, ¿no? O por otro tipo de lesiones. Tenemos las peritonitis terciarias, que son aquellas que aparecen después que tratamos una peritonitis secundaria, ¿ya? La tratamos y el paciente vuelve a hacer peritonitis nuevamente. O sea, el paciente se sanó, estaba bien, y de pronto pasó una semana, 2 semanas, y el paciente vuelve a hacer la peritonitis por alguna bacteria que no se trató adecuadamente. Generalmente pueden ser a veces sin patógenos, a veces por hongos, a veces puede ser por bacterias de bajo grado. Y por último tenemos los abscesos intraabdominales asociados a peritonitis primaria, peritonitis secundarias maltratadas o peritonitis terciarias maltratadas. Aquí tenemos un paciente que yo recién nomás operé hace una de estas noches. Salí a las 3 de la mañana de quirófano, una señora que tenía una hernia, pero una hernia grande, umbilical, ¿no? Aquí estamos con el doctor Carrión. El doctor Carrión salió de esta universidad, él es cirujano oncólogo, ¿no? Fue mi residente hace muchos años en el hospital japonés y después hizo cirugía oncológica. Y estamos operando acá. Y fíjense ustedes lo que encontramos en la hernia. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Cómo lo ven el aspecto del tejido? Se puede ver un puntillado, ¿no es cierto?, dentro del tejido y se pueden ver adherencias. Entonces, esto, jóvenes, es una peritonitis tuberculosa. Aquí ustedes pueden ver esta granulia blanquecina que se ve ahí y ven esta adherencia entre intestino e intestino. Estaba acodando el intestino del paciente y le estaba causando un abdomen agudo obstructivo, ¿no? Entonces, la peritonitis tuberculosa tiene 2 problemas. Uno, puede hacer adherencias y puede ser obstrucción o puede también perforarse. En este caso, solamente habían adherencias, ¿no? Fíjense aquí la granulia. Y en esta imagen quiero mostrarles claramente cómo se ve el intestino con la peritonitis tuberculosa. ¿Ven ese puntillado blanquecino? Pero acá yo tampoco puedo decir peritonitis tuberculosa. ¿Qué necesito para estar seguro? ¿Ah? Estudio histopatológico, biopsia. Entonces yo aquí tengo 2 cosas, ¿no? Porque de esta forma puede ser o cáncer, carcinomatosis ya en el intestino, o puede ser tuberculosis. Pero no había líquido, que eso va con no tienen mucho líquido, ¿no? Y lo otro bueno es que acá ven el intestino normal. Entonces, solamente estaba ocupado en el lugar de la hernia. Entonces, eso también decían, puede ser que no. Pero yo puedo decirle al paciente, a la familia, no, una tuberculosis así, alegremente. No. Sin el estudio histopatológico yo no puedo decir eso. Yo puedo decirle, parece, pero no estoy seguro. Porque no se olviden que el estudio histopatológico es un documento médico legal. ¿No es cierto? Salió la patología y salió tuberculosis. La paciente está con tratamiento ahora, ya inició el tratamiento por la tuberculosis, ¿no? Doctor, ¿y en este caso se hace unas pajas o se trae? En este caso extraímos del saco de la hernia, ahí tenía el mismo puntillado, de ahí lo trajimos, lo mandamos a patología. Pero también se puede sacar un pedacito de carne y suturarlo, pero no es aconsejable, digamos, perforar el intestino, ¿no? O sea, mejor si no lo perforan, pero una paciente mayor de edad, 78 años esta señora. ¿Cuáles son las causas en un estudio que se hizo en el libro de Sandalakis, ¿no? Dice, origen de las peritonitis, 567 pacientes. Estómago, 31%. Hígado, vías biliares y páncreas, 11%. Intestino delgado, 13%. Apéndice, 22%. Colon y recto, 20%. Tracto genital, 3%. Entonces, lo más frecuente, estómago y duodeno, ¿no? Y lo que le sigue, el apéndice, 22%. Quizás en nuestro medio, creo yo, sin hacer ningún estudio, que el apéndice es lo más frecuente. Pero también tenemos intestino delgado y también tenemos colon, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos las causas, fíjense ustedes. Este dibujo, no sé, a usted no le gusta dibujar, yo no sé por qué, digamos, porque no fueron a kinder, ¿no? Algunos. O sea,
Para dibujar, o sea, lo que ustedes dibujan se van a acordar mejor de las cosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son las causas, fíjense. Absceso hepático, perforación de vesícula, ¿no? Úlcera perforada, dehiscencia de sutura del colon, o cuando se hace una anastomosis, dehiscencia de sutura del intestino delgado, diverticulitis perforada, enteritis, que puede ser por enfermedad de Crohn o por otra, apendicitis perforada, obstrucción intestinal, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del intestino, o problemas relacionados con los órganos genitales de la mujer. Efectos sistémicos de la respuesta del peritoneo a la noxa. Bueno, ya hablamos que hay una inflamación y vamos a tener todos los signos de peritonitis que se van a ver claramente en el paciente, que son taquicardia, taquimia, ¿no? El aumento de la presión intraabdominal se va a dar en los pacientes por la inflamación que va a tener el paciente. Si yo tengo 2 metros de peritoneo y se inflama 1 milímetro más, puede secuestrar de 18 a 20 litros, causando una deshidratación en el paciente. Imagínense ustedes la gran cantidad. Sí, 18 a 20 litros. Si mide 2 metros, ¿no? Eso va a depender de la superficie corporal del paciente, pero más o menos entre 1.8 a 2 metros es lo que mide el peritoneo. Si yo sé que secuestra líquido, tengo que dar grandes cantidades de líquidos al comienzo al paciente, ¿no es cierto? Acá tenemos un paciente que una de las complicaciones que puede suceder es el síndrome compartimental abdominal, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con este síndrome compartimental abdominal? La presión del abdomen va a ser tan excesiva que va a comprimir la aorta y la vena cava. ¿Y qué va a causar? Que haya hipoflujo a nivel de los intestinos. ¿Qué es el hipoflujo? No va a circulación, ni al riñón, ni al intestino, y va a necrosar. Y va a entrar pacientes de insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, porque también el diafragma se va a elevar, y esto es lo que nunca se debe hacer. Ahora ya no se lo hace más, lo dejamos los pacientes abiertos, lo que se conoce como laparostomía contenida. Entonces, el nivel de presión normalmente del estómago tiene que ser por debajo de 20 milímetros de mercurio. Si está por encima de esto, ya hablamos del síndrome compartimental abdominal, que como su nombre le indica, síndrome, tiene varias características. Nunca queremos llegar a esto, porque el paciente va a morir, porque los intestinos se van a necrosar, el riñón va a sufrir, todo lo que está dentro de la cavidad va a haber hipoflujo, ¿ya? Entonces, esto es lo que más tememos nosotros, y siempre para ver esto medimos la presión intraabdominal, que le colocamos una sonda Foley, y medimos en centímetros de agua y transformamos a milímetros de mercurio, ¿no? Sabemos que 1.3 milímetros de mercurio es igual a 1 centímetro de agua. Acá tenemos los efectos cardíacos, taquicardia, va a haber hipovolemia por el secuestro del líquido que va a tener el paciente. Por eso cuando le metemos suero muchas veces a los pacientes, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, va a 6, va a 10 y el paciente sigue deshidratado. ¿Y dónde está yendo el líquido? Al peritoneo. Entonces, vamos a tener también una acidosis metabólica, el paciente va a estar taquinéico, una respiración acidótica, y si le hacemos una gasometría vamos a tener una acidosis metabólica, el paciente va a estar en mal estado, vamos a tener disfunción miocárdica por las toxinas de las bacterias que están en el torrente sanguíneo y va a hacer que el corazón lata de una forma inadecuada, y también la acidosis lleva a esto. Mientras más grave la acidosis, más severos los efectos en el paciente y cerca de la muerte. Los efectos metabólicos y sistémicos, también evidentemente vamos a tener un gran exceso de respuesta inflamatoria, lo que hace que haya un efecto metabólico bastante aumentado. Esta respuesta inflamatoria sistémica se va a dar por las toxinas. Vamos a tener todo lo que ustedes quieren, la cascada de las interleucinas, el proceso inflamatorio, respuesta del cuerpo, todos los signos de sepsis, que lo vamos a tener claramente en el paciente, y que podemos llegar a la sepsis grave cuando ya el paciente hipotensa, pero mejora con líquido. Y hablamos de shock séptico, cuando ya el paciente hipotensa, le damos líquido, no mejora, y tenemos que poner vasoactivos como la noradrenalina. Los efectos respiratorios también van a hacer, porque el aumento de la presión va a elevar hacia arriba los pulmones, el diafragma, y el paciente no va a poder inspirar adecuadamente, ¿no? Y esto va a llevar a que el paciente presente falta de poder, insuficiencia respiratoria, y tengamos que intubarlo. Pero también van a haber efectos a nivel del riñón, también debido al hipoflujo, ¿no? Una inadecuada secreción de la hormona de aldosterona puede producir que el paciente pierda más cantidad de líquidos, ¿no? También vamos a tener una respuesta del intestino inicialmente ante la anoxa, que vamos a tener una parálisis completa del intestino, no vamos a tener peristaltismo, ¿no? Va a haber un edema de las asas intestinales, ¿no? Que dependiendo de la inflamación localizada y cuánto tiempo está esta secreción en el abdomen, mientras más tiempo va a estar más inflamados los intestinos y más severa la inflamación. También va a haber una respuesta endocrina, que no nos olvidemos, ¿no? Que se va a activar el eje hipotálamo, hipofisiario y
a las glándulas renales, liberando grandes cantidades de cortisol, ¿no? Como una respuesta de defensa del organismo para la vida del paciente, ¿no? Entonces, esta liberación de grandes dosis de cortisol va a hacer que se eleve la glicemia, ¿no? Y también va a hematizar al paciente de forma manifiesta, digamos, ¿no? Y que activa mucho de las glándulas del organismo, ¿no? Las glándulas suprarrenales, la tiroides, ¿no? Y todo este efecto es para poder que el paciente pueda vivir. Sin embargo, el paciente no va a poder vivir si no interviene la mano del cirujano. Esto es importante que sepamos porque de acuerdo a qué es lo que se perfora dentro no es lo mismo. Si se perfora el estómago, si se perfora el duodeno y ayuno, el ilio o el colon. En el colon tenemos el 60% de la composición de las heces, más o menos el 0,3% son enterobacterias, ¿no? Según Hodeman y Moore, han descrito entre 400 a 500 especies de entre anaerobios y aerobios de 3 a 10 millones, ¿no? La cantidad total de bacterias, 3.8 por 10 a la 12 a la 24. Estamos hablando de billones, ¿no? Billones de bacterias. Imagínense, las bacterias tienen que estar en el peritoneo. ¿Dónde tienen que estar? Dentro del colon. Una peritonitis fecal es la más severa que puede haber, porque va a llevar un efecto tóxico más rápido por la cantidad de bacterias que tiene el colon. Sin embargo, el ilio tiene menos bacterias, el duodeno y el ayuno tiene menos bacterias y el estómago mucho menos. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta más severa del paciente frente a una perforación de colon, cierto? Que de estómago, ¿sí? Y esto debido a los recuentos de bacterias que existen en cada uno de estos sectores. Relación entre los gérmenes y el peritoneo en la peritonitis aguda. Esto va a depender obviamente del germen que esté afectando y también de la respuesta del paciente. Cualquier infección que agarre a una persona, a un paciente, al quien sea, va a depender el huésped y va a depender de la bacteria y del tiempo que esté esta bacteria dentro del peritoneo. Mientras más tiempo sea, peor. Mientras menos te da tiempo, mejor. Va a mejorar la sobrevida. Tenemos entonces las especies de bacteroides, Escherichia coli, ¿no? Que van a salir en los cultivos. Y obviamente estas bacterias son las causantes de la toxicidad y la infección y el shock séptico y todo lo que ustedes quieran en el paciente. Pero cuando hay una perforación de estómago, a veces hay ácido clorhídrico y de repente no hay muchas bacterias, ¿no? Ustedes saben que el ácido clorhídrico es nuestra primera defensa que tenemos, ¿no es cierto?, frente a las bacterias, ¿no? Cuando se comen ustedes una hamburguesita esa que se comen por ahí, ¿no? O esos lomitos, ¿no? ¿Han visto con la ensalada que no sabemos de dónde, ¿no? Hay una Escherichia coli 1.85 por ahí. Eso lomito del japonés. Entonces el ácido clorhídrico va y les protege que esa bacteria no les cause un daño. Entonces si hay una persona del estómago o una úlcera, de repente podemos pensar que puede ser sin muchas bacterias, ¿no es cierto? Acá tenemos cómo se ve la pus dentro de la cavidad abdominal. Aquí tenemos un apéndice perforado. Aquí tenemos un bilioperitoneo, ¿no? Fíjense cómo se ve el intestino, la pared, ¿no? La adherencia dentro de la cavidad abdominal. El jugo pancreático también puede producir un pseudoquiste pancreático, ¿no? Que también se puede perforar y puede causar una peritonitis pancreática. Tenemos la sangre, coágulos abundantes en la cavidad por la paroscopía, estamos viendo estos coágulos. Cuando hablamos de un trauma, si el paciente está compensado, y si no está hipotenso, podemos entrar por la paroscopía, pero si está descompensado, nunca, jamás, digamos, siempre es abierto para parar la hemorragia, ¿no? La orina también puede ser causa de perforación. El otro día operamos una, creo que les mandé la foto, no les mandé, de una vejiga perforada. ¿No les mandé? Bueno, se las voy a mandar. Una vejiga perforada, el paciente llega con una peritonitis por orina, ¿no? Aquí ven la tomografía y ven el líquido, ¿no? ¿Lo ven, el líquido? ¿No? En todo el abdomen. Acá vemos también la perforación por meconio, que puede suceder en las pacientes que están embarazadas, que el meconio, al hacer la cesárea, el paciente defeca y se cae en la cavidad abdominal, ¿no? Y esto puede causar adherencia, pero para toda la vida en la paciente, y causar síndrome adherencial obstructivo. Cuerpos extraños también, ¿no? Que pueden haber dentro de la cavidad, ¿no? Se pueden tragar o a veces pueden entrar por otros lugares que no son los adecuados, digamos, ¿no? Aquí tenemos la forma de diagnosticar frente a una punción, ¿no? Ustedes pueden ver la pus o sangre, ¿no? Pero obviamente tenemos que hacer la punción siempre guiados por ecografía para no lesionar algo, ¿no?
Aquí tenemos el peritoneo epíplum y hernias internas, creación de acuerdo a la creación de la infección. Peritonitis difusa es cuando está por todo, localizada cuando está solamente en un lugar, o hablamos de absceso, dependiendo intraabdominal, interasa, de Douglas, subfrénico, retrocólico, pancreático o absceso. Prevención de la peritonitis. A ver, esto es lo más importante para nosotros como médicos. Y los que van a ser cirujanos acá, que creo que varios médicos van a ser cirujanos, no se olviden de esto. Estrategia. ¿Qué es la estrategia? Antes de la cirugía, antibióticos profilácticos, sobrealimentación, enemas de limpieza, fisioterapia respiratoria. En la intervención, irrigaciones, antibióticos, drenados, cerrados, cierres retrasados de la piel. Después de la cirugía, antibióticos, sobrealimentación, fisioterapia respiratoria. Técnicas, cirugía correcta. Anatomía quirúrgica, conocimiento de la anatomía regional. Fíjense, estas son las cosas que un cirujano tiene que hacer, porque esto es de los cirujanos. Si un cirujano cumple todas estas medidas en un paciente, tanto en el en la cirugía o después de la cirugía, y con la técnica quirúrgica, ¿qué dice aquí? Conocimiento de la anatomía regional. Si no conocemos, no nos metamos. Si conocemos bien las cosas, pues obviamente vamos a tener un paciente que va a ir bien. Esto repite lo mismo, esto es lo mismo. Resume las complicaciones de los pacientes, ¿no? Podemos tener en el procedimiento lesiones vasculares, lesiones nerviosas, lesiones de órganos y procedimientos inadecuados, ¿no? Lo que hablaba, la lesión del estómago, lesión del hígado, de un vaso, que puede ser letal para el paciente, ¿no? Si lesionamos la cava, lesionamos la aorta, ¿qué puede pasar a un paciente? Se desangra y se muere en ese momento, ¿no? Acá tenemos una paciente que operé yo hace años. Aquí pueden ver la laparoscopía. ¿Ven? ¿La puso o no? Estamos haciendo por laparoscopía, era una colecistitis abscedada de una paciente que estaba embarazada más encima, ¿no? Estaba embarazada, fíjense. ¿Cómo creen que estaría la paciente con esa pus que tenía ahí? Estaba localizada así. ¿Cuándo es más grave? ¿Cuándo es localizada o cuándo es difusa? Cuando es difusa, correcto. Ya había celular en esa época, ¿eh? Y aquí estamos drenando todo por laparoscopía, sacamos la vesícula que estaba perforada, necrosada. Aquí podemos ver los intestinos. Fíjense cómo está inflamado, ¿no? Las paredes, ¿no? O sea, uno se da cuenta, tras que abre el abdomen o si entra por la laparoscopía se da cuenta, ¿no? Aquí está la paciente del otro día. Parece que no le han operado. Aquí está el drenaje, ¿ven? Dentro de la cavidad, buen drenaje, ¿no? Grueso, más grueso que mi dedo el drenaje, ¿no? Aquí están los cálculos, ¿no? Esta es la vesícula perforada de la paciente. Entonces, este es mi examen. Ese es mi examen, ¿ya? Una paciente en buen estado al día siguiente, se le usa antibiótico, buen resultado, ese es el examen, ¿ya? Un paciente con una laparostomía contenida, le damos una bolsa de Bogotá, ¿no? Que es una bolsa de suero esterilizada para que no comprima el abdomen y produzca el síndrome compartimental abdominal. También tenemos ahora los sistemas de aspiración que se conoce como sistema de Bach, ¿no? Una esponja colocamos y aspiramos para desinflamar un poco las asas intestinales. Acá un paciente que me hablaron que estaba recontra complicado, que lo operaron del colon, se perforó, que no sé qué más allá. Bueno, dijeron, ¿quién puede ayudarnos? El Chapulín. Y aparecí yo ahí. Le hice cultivos a la cavidad, todo, y era un paciente mayor de edad y que tenía varias cosas. Lo manejé creo que algo de 2-3 semanas y empecé con esto, ¿no? Fíjense ustedes, este es el famoso CIVAC que hemos hecho acá, ¿eh? ¿Ven? Un sistema de succión aspirando toda la secreción a un sistema de drenaje. El paciente evoluciona bastante bien, ¿no? Lo manejé creo que 2 semanas, pero lo mandé a su casa. Aquí tenemos una peritonitis que estamos en la cirugía, que es lo que hacemos normalmente. Ustedes cuando les toque el internado van a entrar a una cirugía, o van a estar de segundo, o van a estar por ahí dentro del campo quirúrgico, o cuando sean residentes ya van a estar de primer ayudante, y de repente cuando sean L3 van a estar de cirujano. Y bueno, esa es la sucesión que tenemos normalmente. Aquí estamos lavando con solución fisiológica, ¿no? Y fíjense las manos, ¿no?, del cirujano tratando de limpiando todos los lugares de la cavidad, pero siempre con cuidado, porque ¿qué puede hacer mi mano? Puede salvar, como puede dañar. Entonces el cirujano tiene que miren esas secreciones, ¿no? Ven eso, ¿no? Es la fibrina que está en el intestino, en las paredes del intestino, ¿no? Y tiene que tener mucho cuidado uno para no lesionar el intestino, ¿no? Está verde, ¿no? Está verde. Es una presión intestinal. Una presión intestinal. Entonces, ustedes fíjense que uno tiene que tener delicadeza. Ahí está en forma rápida, pero lo hacemos con bastante cuidado. Prácticamente en nuestras manos, cuando estamos haciendo otro procedimiento, está la vida del paciente. Si yo soy un cirujano ineficiente,
lo dejo reciente, hácelo vos. ¿Está bien? No, ¿por qué? Él no tiene tanta experiencia como la que tengo yo. Yo tengo que dar mi máximo esfuerzo por mis pacientes, ¿o no? Sí. Pero en el hospital no, de que no me pagan mucho, digamos, ¿no? Pero, o sea, yo no voy porque me pagan, voy porque es mi trabajo y mi trabajo tengo que hacerlo bien. Entonces, ese es un principio básico de hacer las cosas. O lo haces bien o no lo hagas directamente. Entonces, aquí ustedes ven que estamos limpiando y pues ya nos tardamos bastante en limpiar esto, ¿no? Tenemos que ver todas las cavidades, que no quede en ningún lugar. ¿Por qué pasa si dejo un lugar sin lavar adecuadamente? El paciente va a hacer un absceso y obviamente va a haber una recidiva y probablemente ya el paciente no aguante esa infección y el paciente muera, ¿no? Entonces, es importante hacer un buen tratamiento de la cavidad abdominal y para eso tengo que tener un conocimiento claro de la cavidad, ¿no? Pongo una compresa para poder no lesionar las vísceras, ¿no? Y siempre reviso y reviso y reviso. Como el mejor asesino, digamos, ¿no? Que en una escena del crimen vuelve y mira a ver si no, para que no lo pillen, digamos, ¿no? El cirujano tiene que ser así para ver que no deje una lesión dentro de la cavidad abdominal, que pase desapercibida como una presión de intestino, ¿no? Y el paciente pueda morir, ¿no? Por esto. Fíjense que ahí igual hay fibrina, ¿no? En la pared, en el intestino, entre las asas intestinales, ¿no? Y aquí estamos aspirando, fíjense acá, ¿no? Esto está en secuencia rápida, ¿no? Ahí estamos limpiando. Parece, ¿no? Parece que sí es un drenaje que está, pero si era un drenaje y es una segunda limpieza, nosotros lo volvemos a cambiar nuevamente, ¿no? El drenaje. Ahí estamos colocando un drenaje, fíjense, la forma de agarrar el bisturí, en forma de lápiz, ¿no? Ahí mete la tijera, siempre la mano para proteger y no perforar el intestino, ¿no? Eso es importante, también el ayudante tiene que proteger, miren el ayudante cómo protege acá, que soy yo el ayudante, y acá tiene que el cirujano, la mano, ¿no? Para no lesionar y meter después un drenaje por allá. Los drenajes son importantes, sí, porque nos avisan qué es lo que va coleccionando dentro de la cavidad abdominal. Esto es muy importante para que nosotros tengamos un resultado adecuado del paciente. Ahí está el drenaje, por ese lado. Ahí están los cirujanos japoneses, fíjense, japonés. Bien, creo que esa era la última. Sí, es la última. Bien, joven. Pablo.